Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un video muy interesante acerca de cómo diseñar tu propio módulo de relé de 5 o 12 voltios para que pueda ser controlado desde un microcontrolador o cualquier sistema embebido como es el Arduino. Para no hacer muy largo este video, vamos a separarlo en tres partes. En la primera parte vamos a diseñar y simular nuestro circuito. En la segunda parte explicaré cómo realizar la PCB y el prototipo en 3D de nuestra placa. Y por último, implementaremos y probaremos el módulo en una placa real con todos los componentes soldados. La pregunta que se deben estar haciendo todos en este momento es: ¿y para qué se usan este tipo de módulos? La respuesta es simple. Si deseamos controlar cargas en corriente alterna como focos, motores, o simplemente necesitamos activar dispositivos que trabajan con voltajes superiores a los 5 voltios, es necesario este módulo, ya que el microcontrolador o Arduino no lo puede hacer por sí solo. Esto debido a sus propias limitaciones de corriente y voltaje que pueden entregar sus salidas digitales. Lo más interesante de este módulo es que se activa cuando le proporcionamos un cero lógico o tierra en su pin de entrada. La pregunta es: ¿por qué trabaja de esa forma y no con uno lógico o 5 voltios? Repasemos un poco. Los microcontroladores son muy versátiles, sin embargo tienen una limitante que es la corriente que pueden proporcionar sus pines, que es alrededor del 25 a 40 mA. Asimismo, hay que tener en cuenta que aunque cada pin individual pueda proporcionar hasta 40 mA, en realidad internamente la placa agrupa los pines digitales de tal forma que tan solo pueden aportar entre 100 o 200 mA al mismo tiempo. Si activamos el relé con uno lógico o 5 voltios del pin del Arduino o del microcontrolador, estamos de alguna u otra forma consumiendo esos miliamperios. Es por eso que la manera más eficiente de usar este tipo de módulos es activándolos con cero lógico o tierra, ya que de esta forma la corriente no la suministra el microcontrolador o el Arduino, sino la fuente externa. En el mercado hay a la venta muchos módulos de relé, pero el objetivo de este video es mostrarles cómo se diseña desde cero este tipo de módulos. En la web van a encontrar infinidad de diagramas. El que yo les voy a mostrar es uno de los más eficientes. Materiales. Lo primero es identificar el relé que vamos a utilizar. Yo he elegido el G5LE de Omron, que trabaja con un voltaje de 5 voltios, consume una corriente de 79.4 mA, tiene una impedancia de 63 ohmios y puede controlar cargas de hasta 10 amperios a 250 voltios de corriente alterna. Luego tenemos el transistor. Yo he elegido el transistor NPN BC847 de tipo de montaje superficial. Ustedes podrían elegir cualquier transistor que deseen, pero deben tener en consideración los siguientes datos. La tensión colector-emisor máxima para mi caso es de 45 voltios, que es más que suficiente. La ganancia mínima del transistor en mi caso tiene un HFE de 110. La corriente máxima de colector en mi caso es 100 mA. Este valor debe ser superior a la corriente que consume el relé, que para mi caso es 79.4 mA. El voltaje de base emisor cuando el transistor está en saturación, en mi caso es 0.9 voltios o 900 mA. Necesitamos un optoacoplador. En mi caso estoy utilizando un PC817. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquiera del mercado. Solo deben tener en consideración los siguientes datos. ¿Cuál es el voltaje mínimo del optoacoplador? En mi caso es 1.2 voltios. ¿Cuál es la corriente máxima del optoacoplador? En mi caso es 50 mA. Por último, debemos considerar tres resistencias, un diodo LED, un diodo rectificador, una bornera AK300/3 y una tira de pines como se muestra en la imagen. Diseño. En nuestro módulo hay tres partes importantes. La parte de control, que es el color verde, conformado por el optoacoplador y la señal digital del microcontrolador o Arduino. La parte de switching, color amarillo, conformada por el transistor, trabajando en las zonas de corte y saturación. Y por último, la parte de potencia, color rojo, que está conformada por el relé, que
que será el encargado de controlar las cargas externas. Otro punto importante es que el diodo rectificador que está en paralelo al relé es utilizado para proteger los circuitos e integrados del alto voltaje que genera la bobina cuando a esta se le interrumpe el flujo de corriente. Es su comportamiento habitual. Es por eso que en el diseño se suele colocar un diodo en paralelo a una bobina. Vamos con los cálculos de las resistencias del transistor. Como habíamos mencionado, el transistor va a trabajar en las zonas de corte y saturación, para la cual necesitamos tener en cuenta las siguientes fórmulas. La corriente de base es la corriente de colector, es un dato de la bobina, entre la ganancia, que es un dato del transistor. Luego debemos hallar la resistencia R3. La resistencia R3 es de pull down y básicamente va a depender del voltaje de base emisor en saturación, que también es un dato. Luego tenemos que calcular la corriente que circula por R3. Se estima que debe ser 10 veces menos que la corriente de base. Esto es una estimación y una buena práctica en el diseño. Hallemos la corriente de R2, que es la sumatoria de corrientes de base y corriente de R3. Simplemente hay que aplicar Kirchhoff. Con esos datos podemos hallar la resistencia de R2, que va a depender del voltaje de la fuente, VCC, y el voltaje de base emisor en saturación, y todo eso dividido entre la corriente R2. Si hacemos el reemplazo de los valores y datos que tenemos, podemos hallar lo siguiente. La corriente de base hemos dicho que es la corriente de colector entre la ganancia. La corriente de colector ya la tenemos, es la corriente que necesita la bobina del relé. Para nuestro caso es 79.4 mA, dividido entre la ganancia, que de acuerdo al datasheet de nuestro transistor es 110. Eso nos da un valor de 0.72 mA, que vendría a ser nuestra corriente de base. La corriente de R3 hemos dicho que es 10 veces menos que la corriente de base, por lo tanto es 0.72 mA entre 10, dándonos como resultado 0.072 mA. La resistencia de R3 no es más que aplicar la ley de Ohm, el voltaje de base emisor en saturación entre la corriente de R3 que ya hemos hallado. El voltaje de base emisor en saturación es 0.9 y la corriente en R3 es 0.072 mA, dándonos como resultado 12.5 kΩ. Para nuestro caso vamos a dejarlo en 12 kΩ, que es un valor comercial. La corriente de R2 habíamos dicho que es la sumatoria de corrientes según Kirchhoff de corriente de base y corriente de R3. Esas corrientes ya las hemos hallado, por lo tanto nos da un valor de 0.792 mA. Finalmente debemos hallar el valor de la resistencia de R2, para la cual debemos hacer el cociente de 5 voltios, que es la fuente, menos el voltaje de base emisor en saturación, que es 0.9 voltios, dividido entre la corriente de R2, que es 0.792 mA. Nos da como resultado 5.17 kiloohmios. Vamos a dejarlo en 5 kiloohmios, que es un valor comercial. Por último, debemos calcular la resistencia del optoacoplador. Aquí tenemos que tener una consideración. La corriente que va a circular por el optoacoplador debe ser mayor a 5 mA y no superar los 25 mA. ¿Por qué 25? Es porque la corriente máxima que soporta el LED es 25 mA. Otro dato importante es saber cuál es el voltaje que necesita el optoacoplador. Para nuestro caso es 1.2 voltios y soporta una corriente de hasta 50 mA, para lo cual estamos más que suficiente. El LED 1 necesita 2 voltios y soporta una corriente máxima de 25 mA. Con esos datos podemos calcular la resistencia 1, que básicamente es la voltaje de la fuente menos el voltaje del optoacoplador menos el voltaje del LED, todo eso dividido entre la corriente R1. Vamos a hacer el cálculo, para lo cual vamos a asumir una corriente de 10 mA, que está dentro del rango que ya les había mencionado. Reemplazando los valores nos da como resultado que la resistencia R1
tiene que ser de un valor de 180 ohmios. Vamos a dejarlo en 200 ohmios, que es un valor más comercial. Antes de finalizar este video y para no hacerlo más largo, vamos a pasar a la simulación, donde vamos a poder corroborar las corrientes y los voltajes que hemos hallado en la parte del diseño. Vamos a continuar con la simulación de nuestro circuito. Datos importantes es: este interruptor va a simular la señal del microcontrolador o el Arduino en cero lógico o tierra. Cuando se active el switch va a simular un cero lógico. La fuente de 5 voltios, que es la que hemos estado trabajando para activar el relé, el autoacoplador, el transistor, las resistencias que ya hemos calculado. He colocado esta resistencia con una impedancia de 63 ohmios que va a simular el relé. ¿Okay? Por otro lado, he colocado diferentes puntas de prueba, tanto de amperímetros como voltímetros, para poder corroborar los valores teóricos que habíamos calculado. Los he puesto en esta parte, las corrientes que habíamos calculado en el diseño. Y bueno, la idea de esto es simular y ver qué tan parecidos son los números y si todo está funcionando como se espera. Voy a activar el switch. Bueno, antes de activarlo, como pueden ver, prácticamente las corrientes son ceros. O sea, no hay corriente circulando, son 34 picoamperios, prácticamente es nula. El voltaje de colector emisor en el transistor es de 5 voltios, es el mismo voltaje de la fuente, quiere decir que está en corte, el transistor está en corte. Y bueno, las corrientes, bueno, son muy pequeñas, que prácticamente se podría decir que son cero, ¿no? Bueno, vamos a activar el interruptor. Al activar el interruptor vemos que se enciende el LED. El LED es simplemente para que nos dé como indicador que está en funcionamiento el módulo. Acá tenemos un amperímetro y el primer dato que vamos a ver es la corriente que circula por el optoacoplador y por este LED. Recuerdan que nosotros habíamos asumido una corriente de 10 miliamperios. Pues bien, aquí podemos apreciar 10.2 miliamperios, lo cual es muy cercano a lo que nosotros habíamos estimado. Al circular corriente por este optoacoplador va a activar el fototransistor que se encuentra dentro del encapsulado, lo cual va a circular una corriente de colector que le hemos denominado corriente de R2. En nuestros cálculos habíamos asumido 0.792 miliamperios. Para nuestro caso nos está dando una corriente de 819 microamperios, que es lo mismo a 0.819 miliamperios. Hay una pequeña variación, pero es muy cerca al cálculo que habíamos hecho. Puede deberse a los valores de las resistencias que variamos, y bueno, pues porque acá son ya datos simulados, ¿no? Esta corriente de colector o de corriente de R2 se desagrega en dos corrientes, en la corriente de R3 y la corriente de base. Como podemos ver, en la corriente de R3 nos da un valor de 68.1 microamperios. Nosotros habíamos calculado la corriente de R3 en 0.072. En la simulación nos da un valor de 0.068 miliamperios, lo cual está muy cercano también el cálculo que hemos hecho. Nuestra corriente de base es de 751 microamperios, o lo que es igual a 0.751 miliamperios, lo cual tenemos muy cerca el cálculo de corriente de base que habíamos hecho de 0.72 miliamperios. El voltaje de base emisor en saturación es de 817 milivoltios. Nuestro cálculo estaba en base a 900 milivoltios o 0.9 voltios. Está muy cerca. Y bueno, nuestra corriente de colector, que es la corriente que va
activar el relé es de 76.1 miliamperios cuando habíamos estimado una corriente de 79.4 miliamperios, lo cual también está muy cerca. Con esto podemos verificar que nuestro circuito, nuestros cálculos, nuestro diseño es correcto, está muy cercano a los datos teóricos que hemos estimado, por lo cual podemos pasar a la siguiente etapa, que es elaborar la PCB, armar nuestro prototipo en 3D para luego ya poder ensamblar nuestro circuito en una placa de circuito impreso y hacer las pruebas correspondientes. Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar en este video. Espero que les haya gustado. Por favor, apóyenme con un like y compártenlo con sus amigos en sus redes sociales y suscríbanse. Hasta la próxima. Gracias.